En una isla azotada por el viento, un hombre rompe piedras bajo un sol despiadado. Sus manos sangran. Su cuerpo envejece, pero sus ojos permanecen firmes. 27 años, ese fue el precio que pagó por un sueño, la libertad de su pueblo. Mientras los muros de Robben Island lo intentan doblegar, el mundo afuera cambia, olvida, se distrae, pero él no olvida, porque el encierro no le roba su propósito, lo afila. En cada golpe al suelo, Nelson Mandela forja algo más duro que el granito. Su propia leyenda. No nació poderoso ni buscó un trono. Fue un abogado, un rebelde, un hombre que decidió enfrentar al gigante del apartheid, con nada más que su voz, su fe y su coraje. Lo llamaron criminal. Lo condenaron como terrorista. Pero detrás de la celda había algo que sus carceleros no podían encadenar: la convicción de que la dignidad no se negocia. Esa fue su mayor herejía: desafiar al sistema que creía poder decidir quién merecía ser libre y quién debía arrodillarse. ¿Cómo se mantiene viva la esperanza cuando el tiempo se convierte en castigo? ¿Qué clase de fuerza habita en alguien que sale de una celda no con odio, sino con perdón? Mandela no fue un santo, pero tampoco un mártir. Fue la contradicción más peligrosa para un régimen racista. Un prisionero sin miedo, un enemigo sin rencor, un hombre que aprendió a dominar el poder del silencio. Sudáfrica era entonces un país dividido por el color y sostenido por el miedo. Una nación donde la minoría blanca gobernaba con leyes escritas sobre la piel de los oprimidos. Las calles ardían, los exilios se multiplicaban y los líderes caían uno a uno. Pero desde su encierro, Mandela aprendía, observaba, esperaba. Su lucha ya no era solo la de un hombre, sino la de millones que veían en su resistencia la prueba de que la historia aún podía girar. La historia de Nelson Mandela no comienza en su presidencia, sino en su prisión, porque solo quien conoce la oscuridad puede comprender el valor de la luz. Si esta historia ya te está atrapando, quédate hasta el final, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Y suscríbete para no perder las próximas historias que el mundo intentó borrar. Nace en 1918, en un pequeño poblado llamado Mvezo, al sur de África. Allí, entre chozas de barro y colinas verdes, la historia aún no lo conoce, pero el destino ya lo observa. Su nombre original es Rolihlahla, que en su lengua significa el que trae problemas. En una tierra donde el color de la piel define el valor de un nombre, ese nombre se convertirá en profecía, porque desde su primer aliento, Mandela pertenece a un mundo dividido entre los que mandan y los que obedecen, entre los que existen y los que son invisibles. La infancia le enseña que la dignidad no es un regalo, sino una conquista. Cuando ve a su padre perderlo todo por desafiar a un jefe blanco, entiende que la justicia tiene precio. El niño observa cómo el poder puede humillar incluso al más sabio, y ese recuerdo se graba como una cicatriz silenciosa. No hay escuela que enseñe tanto como la humillación. A partir de entonces, Mandela aprende a contener la rabia, a transformarla en disciplina, a mirar de frente incluso cuando el miedo le susurra que baje la cabeza. El apartheid aún no tiene nombre, pero su sombra ya cubre cada rincón de Sudáfrica. Los negros trabajan la tierra, los blancos poseen el título. Las ciudades crecen, pero los caminos hacia ellas están prohibidos para la mayoría. Las leyes no castigan el crimen, lo fabrican. Mandela crece viendo cómo la piel se convierte en sentencia, cómo el idioma se usa como cadena y cómo el silencio se confunde con obediencia. Esa injusticia no lo destruye, lo afila. En los pasillos polvorientos de su escuela, un maestro inglés decide llamarlo Nelson, un gesto colonial que borra su nombre africano. Pero lo que intenta borrar despierta. Detrás de ese nuevo nombre comienza a formarse un doble, el joven que aprende las reglas del sistema.
y el hombre que algún día las romperá. Mandela no busca venganza, busca sentido. Entiende que la educación puede ser un arma tan poderosa como cualquier fusil. Mientras el mundo parece ignorar el dolor de los suyos, en su interior crece una certeza. El cambio no vendrá de los poderosos, sino de los que se atreven a desafiar lo imposible. La semilla ya está plantada. La historia solo espera el momento en que el joven de Mvezo deje de aprender para empezar a luchar. En Johannesburgo, el joven Mandela abandona las colinas de su infancia y entra en un mundo donde la ley tiene rostro blanco. Trabaja como asistente en un bufete de abogados. Defiende a quienes no pueden pagar y escucha las historias de los desposeídos. Cada caso es un espejo del país, un sistema diseñado para mantener de rodillas a millones. En las calles, la rabia crece, y en su interior también. Mandela comienza a entender que la legalidad puede ser el disfraz más elegante de la opresión. Forma parte del Congreso Nacional Africano, un movimiento que aún cree en la resistencia pacífica. Reúne jóvenes, sindicalistas, maestros, soñadores. No hay armas, solo palabras y marchas. Pero el poder responde con balas. Los cuerpos caen, las cárceles se llenan, y el miedo se extiende como un fuego invisible. Entonces Mandela da un paso al frente. Comprende que la historia no cambia pidiendo permiso. Decide organizar la resistencia desde las sombras, no por odio, sino por necesidad. Las reuniones secretas comienzan en sótanos, fábricas y campos abandonados. Nace Umkhonto we Sizwe, la lanza de la nación. Mandela, ahora con un nombre en clave, se convierte en símbolo y estratega. No busca la guerra, pero tampoco la rehúye. Cada acto de sabotaje es un mensaje. El pueblo ya no está dispuesto a morir en silencio. El gobierno lo llama terrorista. El pueblo lo llama líder. Entre ambos títulos, él elige el más peligroso, el de hombre libre. Su primera gran victoria no está escrita en una ley, sino en la mente de los oprimidos. Por primera vez, millones creen que la derrota del apartheid es posible. Mandela ya no es solo un abogado, es un fantasma que inspira, un hombre que circula entre susurros, pero toda llama que crece demasiado termina atrayendo la mirada del fuego. Y el régimen ahora lo observa con precisión de cazador. El ascenso de Nelson Mandela no fue hacia el poder, sino hacia el sacrificio. Su liderazgo no le prometía gloria, sino captura. Lo que comenzó como una lucha por igualdad, pronto se convertirá en una prueba de resistencia que pondrá a toda una nación frente a su propia conciencia. El cerco se cierra en 1962. Mandela es arrestado mientras viaja bajo identidad falsa. Los agentes del régimen lo exhiben como trofeo, pero lo que buscan es quebrarlo. Lo juzgan por incitar a la rebelión, por conspirar contra el Estado. En el tribunal, él no se defiende, acusa, declara que no lucha contra los blancos, sino contra la opresión, que sueña con una nación donde todos, sin importar su piel, vivan en igualdad. Sus palabras estremecen a los presentes. El juez lo condena a cadena perpetua. El país, en silencio, siente que algo irreparable acaba de ocurrir. Los días de libertad terminan en una isla barrida por el viento, Robben Island. Allí, Mandela se convierte en prisionero número 466/64. El sol hiere la piel. Las piedras rompen las manos. La comida llega fría. Los guardias intentan despojarlo de su humanidad, llamarlo solo por su número. Pero él no cede. En el dolor, descubre una nueva forma de poder, la paciencia. Aprende que a veces la victoria se construye no resistiendo un día, sino resistiendo toda una vida afuera. La violencia se desborda. Sudáfrica arde. Las protestas se multiplican. Los disparos responden. El mundo observa, pero tarda en actuar. Dentro de la prisión, Mandela escucha los ecos de esa lucha y los convierte en fuerza interior.
Enseña a leer a los otros presos, organiza debates, forma líderes. Cada conversación es una chispa de dignidad encendida entre muros. Lo que el sistema quiso sepultar se transforma en escuela. Robben Island deja de ser solo una cárcel. Se vuelve un templo de resistencia. El poder del apartheid parece absoluto, pero su estabilidad comienza a agrietarse. Las sanciones internacionales se acumulan. Los aliados se alejan. Los jóvenes ya no temen morir por libertad. Mandela, desde la oscuridad, se vuelve símbolo. Sin discursos, sin apariciones, sin rostro. Su ausencia se convierte en presencia. El gobierno empieza a entender que puede encarcelar a un hombre, pero no a una idea. Y esa idea ya se ha escapado. El punto de quiebre ha llegado. El régimen que creyó ser eterno comienza a tambalear. Y mientras el mundo espera el fin del preso 466/64, lo que está por nacer es algo mucho más grande. El líder que cambiará el curso de una nación. Han pasado décadas. El prisionero envejece, pero su causa crece. Desde su celda, Mandela se convierte en un mito viviente. Gobiernos, artistas y líderes del mundo exigen su libertad. Las calles de Sudáfrica hierven de manifestaciones, mientras el régimen, debilitado y aislado, intenta negociar en secreto. Mandela rechaza cualquier trato que no incluya la libertad de su pueblo. Sabe que aceptar condiciones sería una victoria vacía. Prefiere seguir preso que ver su sueño mutilado. En los años 80, el sistema del apartheid comienza a desmoronarse. Las sanciones internacionales asfixian la economía. Los aliados del régimen se alejan y los jóvenes llenan las cárceles. La violencia crece, pero también la esperanza. Mandela se transforma en un símbolo global, una bandera de resistencia que atraviesa fronteras. No hay discursos, no hay fotos, pero su nombre se pronuncia como una oración. Mandela, 3 sílabas que ya no pertenecen a un hombre, sino a un movimiento. El momento llega en 1990. Las rejas se abren. El prisionero 466/64 camina hacia la libertad con la cabeza erguida y el puño en alto. No hay rencor en su rostro, solo calma. Sudáfrica contiene la respiración. El mundo observa algo inédito. Un hombre que sale de la oscuridad sin sed de venganza. La multitud grita, llora, celebra. Y él, con pasos lentos, cruza el umbral entre el sufrimiento y la historia. Ese instante se convierte en una de las imágenes más poderosas del siglo XX. Libre, Mandela inicia su segunda batalla, la de la reconciliación. Negocia con sus antiguos enemigos, impulsa el fin del apartheid y llama a la paz en un país dividido por el odio. Muchos lo consideran imposible, pero él entiende que la victoria real no está en la revancha, sino en la unión. El hombre que aprendió a resistir en silencio ahora enseña a perdonar con firmeza. No busca destruir el sistema, sino reconstruir la nación sobre las ruinas de su propio dolor. La cima ha sido alcanzada, pero toda cima es también un abismo. El mundo lo aclama, los poderosos lo invitan, los medios lo glorifican, y sin embargo, Mandela sabe que ningún triunfo es eterno. La libertad recién conquistada tendrá que enfrentarse a algo más difícil que la opresión, el poder. El año 1994 marca el punto culminante. Mandela se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica. El país celebra, el mundo aplaude, y la historia parece cerrar un ciclo. Pero el poder, incluso cuando nace de la justicia, siempre cobra su precio. Gobernar una nación fracturada no es lo mismo que liberarla. Los viejos fantasmas del apartheid no desaparecen, solo cambian de rostro. La pobreza persiste, la corrupción asoma, y el sueño de unidad enfrenta su prueba más dura, la realidad. Dentro del palacio presidencial, Mandela siente el peso del tiempo. Ha pasado una vida entera luchando contra el enemigo externo, pero ahora debe enfrentarse a los enemigos invisibles, el desencanto,
la impaciencia, el desgaste. Cada decisión es un equilibrio imposible entre la esperanza y el desencanto. Los que antes lo siguieron, ahora lo critican. Los que lo admiraban, lo presionan. Mandela entiende que incluso los héroes, cuando gobiernan, se vuelven humanos. El líder que resistió a la prisión, ahora enfrenta otra forma de aislamiento, la soledad del poder. Su salud se debilita, su energía se consume en reconciliar lo irreconciliable. Ve cómo la violencia retorna a los barrios, cómo los viejos odios se disfrazan de nuevos discursos. Y aunque sus palabras aún inspiran multitudes, sus manos ya no pueden contener las grietas de un país que sangra por dentro. El hombre que unió a una nación comienza a despedirse de ella. En 1999 decide no buscar la reelección. Su renuncia no es derrota, sino advertencia. Sabe que ningún líder debe volverse indispensable, que la libertad no puede depender de un solo rostro. Se aleja del poder con la misma dignidad con la que soportó la cárcel. Sudáfrica lo despide con lágrimas y gratitud, pero también con incertidumbre. El símbolo se retira, el mito se humaniza, el héroe se convierte otra vez en hombre. El ciclo se cumple. Mandela, el prisionero que se volvió presidente, entrega su legado y acepta el destino que siempre lo acompañó. El de ser libre incluso cuando el mundo lo quiere inmortal. El cazador se convirtió en guía y el prisionero en espejo de lo que la humanidad podría ser si alguna vez aprendiera a perdonar. Su nombre trasciende su vida. Mandela ya no es solo un hombre, es una advertencia, una esperanza, una brújula moral. En Sudáfrica, su retrato cuelga en escuelas, tribunales y barrios humildes. Cada niño que aprende a leer bajo su imagen continúa una lucha que aún no ha terminado. La democracia que ayudó a construir sigue frágil, amenazada por los mismos males que él intentó erradicar. La desigualdad, la corrupción, el olvido, pero su ejemplo sigue ahí, como una antorcha que no se apaga aunque el viento cambie de dirección. En el resto del mundo, su figura se convirtió en sinónimo de perdón y resistencia. Presidentes, revolucionarios y ciudadanos de a pie citan sus palabras como si fueran un mapa para los tiempos difíciles, no porque fuera perfecto, sino precisamente porque no lo fue. Mandela cometió errores, se equivocó, dudó, pero supo mantenerse de pie en medio del caos. Su mayor victoria no fue llegar al poder, sino demostrar que la compasión puede ser más fuerte que el rencor. Su legado enseña que la libertad no se alcanza una vez, sino todos los días, que el verdadero coraje no consiste en vencer al enemigo, sino en dominar la propia ira, que ningún muro es eterno si hay alguien dispuesto a seguir golpeándolo. Mandela no destruyó un sistema, lo obligó a mirarse al espejo, y en ese reflejo, el mundo entero vio su propia sombra. El hombre que pasó 27 años en una celda cambió la historia sin levantar un arma. Su vida demostró que incluso el sufrimiento puede convertirse en herramienta de cambio, que el liderazgo no nace del poder, sino del sacrificio, que una sola voz, firme y paciente, puede derrumbar siglos de injusticia, y que a veces la victoria más grande es salir de la prisión sin que la prisión haya entrado en ti. Su historia no pertenece al pasado, sino al presente, porque mientras existan muros, habrá hombres y mujeres dispuestos a derribarlos. Si esta historia te impactó, deja tu apoyo y acompáñame en la próxima, porque aún hay más verdades que el mundo intentó borrar.